tip de descanso, porque hay que descansar la voz. Te amo. No se descansa la voz. Bienvenido al podcast La Nueva Conciencia en Ventas, el único podcast que une el mundo material de las ventas y los negocios con el mundo espiritual y del mindfulness. Bienvenidos a este episodio. Hola a todos, bienvenidos al Mindseller Podcast, donde más conciencia son más ingresos. Y aquí tenemos una invitada genial de una temática que ustedes nos venían pidiendo muchísimo, y es sobre tonalidad. Y esta crack no solamente es experta en temas de tonalidad, sino en comunicación. Bueno, ahorita la van a conocer porque lo que se van a llevar en este podcast del día de hoy son herramientas prácticas, porque quiero decirles que el 55% de los cierres de venta en la nueva era digital es a través de tu tonalidad. Y mire, nosotros hemos hecho pruebas en Mindsellers de personas que tienen los mismos mensajes de ventas y solamente por cómo está entrenada su voz se genera un cierre o no se genera un cierre. Así que hoy tenemos aquí a Adriana. Adri, qué rico tenerte Yo aquí. feliz. De verdad, Alex, muchas gracias por invitarme, porque estemos aquí disfrutando, digamos, de todo este cambio. Y yo creo que este nivel de conciencia en el que estamos es completamente distinto, diferente. Así que me encanta. Y los elementos y las herramientas que nos van dando para que andemos en el día a día, pues es magnífico. Así que muchas gracias por invitarme. No, a ti por estar acá. Hablaba con un amigo hace la semana pasada, Sí. y él me decía: Alex, no, es que mis vendedores no están vendiendo, nosotros no estamos cerrando. Y yo creo que debe ser por el script, yo creo que debe ser por esto. Sí. Y yo le dije: déjame ver, déjame escuchar. Y yo me di cuenta que era más un tema que él no sabía, y era la tonalidad, o sea, de Claro. cómo están diciendo las cosas. Entonces, Adri, antes de meternos como en esa parte, quiero que nos cuentes quién es Adriana, cómo termina metida en este cuento de tonalidad, y bueno, como que podamos conocer un poco más de ti. Claro que sí. Bueno, toda esta historia empieza, más o menos yo tenía 5 años y yo escuchaba la radio. Mi abuela escuchaba radionovelas en la época, eso hace mucho tiempo. Y yo me volví una amante de la radio. Me encantaba la radio más que la televisión. Entonces desde chiquita entendí que era lo que quería hacer. Yo quería estar dentro de esa cajita llamada radio. Entonces desde muy pequeñita ese fue como mi primer llamado, mi pasión. Luego pasan los años, llega mi sueño de trabajar en la radio, comienzo a trabajar en la radio, me dan por fortuna una tonalidad de voz especial. Yo siempre he dicho que tengo un tono especial. ¿Por qué? Porque era mujer y mi tono pues era mucho más grave, una voz grave que no es común en las mujeres. Dos, era una chica muy joven, muy delgada, alta, pero era muy delgada en esa época, y tenía una voz muy gruesa, parecía de hombre un poco. Okay. Entonces era muy particular. Pues esto me da, gracias a esta tonalidad, que además sufrí bastante bullying por ella en el colegio, gracias a esto me dan el primer trabajo, o puedo acceder al primer trabajo. Lo otro era una característica, y era que yo hablaba muy claro, hablaba despacio, hablaba como sobrevocalizado un poco. Y yo no entendía por qué. Con el paso de los años entendí por qué. Resulta que yo a los 5 años, cuando escuchaba la radio, yo me volví buen loro. Yo repetía absolutamente todo lo que escuchaba en la radio. Sin saberlo, en ese momento yo me estaba entrenando, porque yo lo que hacía era repetir a esas voces que hablaban continuamente en la radio. Yo estaba repitiendo todo el tiempo. Y con ese nivel de vocalización. Exactamente. Wow. Entonces, de 5 años a más o menos 16, 17 años que empezó el tema ya de la radio, pues dije, ok, fueron muchos años de entrenamiento, que hoy entendí que yo lo hacía de manera natural a través de la repetición. Lo que escuchaba, lo repetía. Bien, muy bien. Arrancó el tema de la radio, me convierto en locutora de radio, que era mi sueño, y paso por todas las posibilidades dentro de la radio. En la época en la cual entro a radio, había un tema muy interesante, y era que en ese momento había que ser toderos. O sea, un locutor tenía que hacer los comerciales, también presentar música, leer noticias, tenía que hacer todo. Entonces, de alguna manera uno tenía que prepararse para todo. Wow. Hoy en día es diferente. Hoy en día tú debes especializarte, hay especialidades. Entonces, ahí nace todo este tema de la voz, y nace ese gusto
por trabajar desde la voz. Entonces, básicamente esos fueron los inicios. Luego la vida me lleva, por fortuna, a trabajar no solo en radio, leer noticias durante mucho tiempo en diferentes emisoras en Colombia, no solo en Medellín, sino también en Bogotá. Y luego la vida me lleva a hacer algo maravilloso que aún hago hoy, que son locuciones comerciales. Es toda esta locución publicitaria que vemos en la televisión. La que uno escucha normalmente. Todo lo que escuchas, exacto. A veces escuchas, ves la modelo así, toda bonita, sí. Y con una voz así, uno dice, ay, pero mira cómo habla de lindo esa muchacha, ¿no? Esa voz que tiene, no sé qué. Y pues resulta que muchas de esas modelos, las voces somos otras. A las que nos dieron la voz, pero no nos dieron de pronto el cuerpo de modelo. Sí. Entonces, exactamente, es parte de la magia. Ser locutor comercial, o más conocido a nivel de Latinoamérica y Estados Unidos como los voiceovers. Somos actores de voz y a eso nos dedicamos. Y a eso me he dedicado. Y llega a mi vida luego el mundo del doblaje. Entonces tengo la fortuna de hacer doblaje. Por eso digo que yo me siento muy afortunada, porque tuve la fortuna de pasar por todas las aristas para desarrollar el talento vocal. Y lógicamente viene el tema ya de estudiar, de dedicarme a estudiar como tal todo el sistema, el aparato, cómo funcionaba. Y ahí llegamos a todo esto que hago hoy, que es entrenar equipos de trabajo y entrenar personas para que aprendan a manejar mejor su voz, aprendan dicción, vocalización, que esto es desde lo técnico, pero hay una parte muy interesante con el manejo de la voz y es el oído, aprender a escucharnos, porque la mayoría de los seres humanos no nos escuchamos, ni siquiera cuando nosotros mismos nos hablamos. Total, o sea, mientras tú ibas hablando ahorita, sí. Yo iba como... Y a veces uno se queda como muy en su película, sí, y pierde total. Como, y cuando tú viste, y nos escuchamos, y yo volví como claro. Acá, totalmente. Claro, el oído, se habla de que la voz es muy importante, pero para mí es mucho más importante el oído. No en vano nos dieron 2 orejas. O sea, esto no fue porque sí, a nosotros nos dieron 2 oídos para que escuchemos bien y mejor, y nos dan una sola boca para hablar. Y ahorita podemos dar algunos tips para entrenar el oído. Buenísimo, porque... Yo siento que en ventas uno a veces no escucha, ¿sabes? Como exactamente. Que en el mundo tradicional, en el tema comercial, se habla como el que mejor habla, pero yo me he dado cuenta que el que tiene un nivel de escucha mucho más profundo... Vas a la fija. Vas a la fija, claro. Cierras el negocio, bueno, totalmente. Bueno, y en este camino, porque yo sé que has tenido varios reconocimientos, sí. Varios pinitos, cuéntanos un poquito de eso, o sea... ¿Cuáles han sido esos reconocimientos que tú guardas así con mucho amor? Pues mira, hay momentos muy lindos. Por ejemplo, hay un proyecto maravilloso que fue ser la voz de Oprah Winfrey para los Estados Unidos. Oprah, pues para mí es mi vida, digamos, que tiene un corte de historia en ese justo momento, a raíz de un cáncer, en ese justo momento. Fueron muchas cosas y justo llega un proyecto desde los Estados Unidos, donde yo todavía no tenía presencia allí, yo no me conocía a nadie, yo no conocía a nadie allá, y esto, yo digo que cuando Dios te va a mandar los regalos, porque Él te manda regalos todo el tiempo, entonces cuando Dios te manda regalos, te los manda con nombre y apellido, ojo pues, tienen que estar ahí, pilas, nombres completos, nombre y apellido, dígale dónde está todo, dígale, bueno, listo, los regalitos míos, mira, Adriana María Serna Ruiz, estoy aquí en Bogotá, Colombia, y esa vaina llega. Y entonces a mí el regalo de Oprah Winfrey me llegó directo, sin pensar jamás que una mujer, ¿quién es Oprah Winfrey? Por Dios, es un ícono. Un ícono, total. En Estados Unidos. Y me llegue ese proyecto hasta Colombia después de que habían buscado voces para hacer su voz en español. En Estados Unidos, ¿cuántas voces no hay en Estados Unidos? Pues muchas, miles, ¿no? En Latinoamérica. Y llevaban más o menos unos 3-4 meses buscando la voz. El proyecto llega a Colombia, llega de la manera más digo yo, enraizada, porque llegó no a un estudio normal donde me conocían, sino que llegó a un estudio de televisión. Imagínense, el casting. Y hacen el casting y estaban en esa búsqueda. Ya tenían una voz preseleccionada de Panamá, tenían otra de aquí, de esa búsqueda tenían una. Y necesitaban presentar tres voces. Como 3 propuestas. Exacto. De voz, ok. Cuando llega el tema y alguien dice, oye, ¿ya llamaron a Adriana Serna? ¿Y esa quién es? Ni la conocían allá. ¿Y esa quién es? ¿Y esa qué? ¿Y esa por qué es que es famosa? Y entonces, no, ni la conocían. Ah, no, es una locutora de aquí, y le dan el número, me llaman, hago el casting,
y me eligen. Por eso te digo, es un regalo con nombre y apellido, viene para ti, punto, ya, no hay más que hacer. Entonces, hacer los últimos 7 años del show de Oprah Winfrey para CBS en español para los Estados Unidos, pues fue realmente algo maravilloso porque pude conocer a ella, le pude conocer su historia, una historia que a mí me impactó muchísimo, que me sirvió mucho y que me hizo crecer mucho a nivel personal. Aparte del proyecto. Y el proyecto, a esto voy, fue un entrenamiento, la cosa más loca porque nunca se había hecho. Era un doblaje en vivo, donde teníamos segundos, donde yo lo que pude comprobar ahí desde lo físico es que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana con esto que llamamos cuerpo. Porque resulta que a través de la práctica, volvemos al entrenamiento, uno puede disociar ambos oídos con práctica, con ejercicios y práctica. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo tenía en ese momento un traductor de traducción simultánea aquí en un oído, el inglés de ella para poder entenderlo aquí, y además de eso me hablaban a través de Talkback, del máster, vamos ya, pilas, viene esto, viene aquello, Wow. pin, y aparte de eso tú estás escuchando a tus compañeros, porque no era yo sola, éramos varios en el set, traduciendo todo lo que pasaba en el show de Oprah en vivo. Y teníamos 5 segundos para colocar de delay, para poder poner la voz, el gesto, todo. Entonces fue un proyecto hermosísimo, pero sobre todo porque yo ahí entendí que nosotros con nuestros sentidos podemos hacer lo que nos dé la gana, lo que queramos. Solo tenemos que estar muy atentos y poder hacerlo. Entonces, aquí va el primero que quiero que se queden hoy, que empiecen a practicarlo. Vamos a empezar con los tips. Oiga, si usted está ya escuchando, siempre que hablo con Adri, yo siempre le digo esto y yo le digo, Adri, mándame más notas de voz, porque es como, hasta la disculpa, uno es como, perdóname, no, es como, mira. Hola Alex, y yo soy como, Hola Dios. Alex, ¿cómo estás? Entonces, Adri, qué rico tenerte acá. Entonces, gracias, de verdad. Para ustedes que están acá, Adri nos va a dar 3 tips para poder cerrar más negocios, para poder manejar mejor nuestra tonalidad y también lo que tú veas que sea valioso. Sí. Igual yo también voy a complementar con algunas cosas. Y bueno, Adri, vámonos con el primer tip. ¿Cuál sería ese primer tip que tú dices? Miren, el oído. Vamos a aprender a escuchar. Podemos hacer conmigo. O sea, sí, de una. Listo. Vamos a aprender a escucharnos. Entonces, Listo, lo primero es que aquí donde estamos hay una frase. ¿Qué frase quieres compartirnos? Ventas es igual a energía. Ventas es igual a energía. Listo. Vamos a jugar. Y aquí el enfoque o tu foco va a estar en escucharte, en escuchar tu voz. Y lo vamos a poner por volumen. Entonces, con poquito volumen, luego un volumen más medio y luego un volumen más alto. Ojo, una de las herramientas para nosotros tener un manejo de la voz súper importante y súper armonioso, el volumen, chéquenlo, anótenlo. Vámonos con el volumen, ¿listo? Vamos con volumen baje, medio y alto. Pero aquí lo importante va a ser que tú mismo te escuches. Este es el ejercicio. Yo voy a hablar y me voy a escuchar yo. No me va a importar si el otro me está oyendo. Yo mismo. Yo mismo. Listo, ¿Cómo me oigo? ¿Cómo me escucho mi voz? Listo. Entonces, hola. Hola. ¡Hola! Muy bien. Ahora la frase. Ventas es igual a energía. Ventas es igual a energía. Ventas es igual a energía. Uy, tremendo. Mira que del tercero al cuarto, como que me alcancé a salir de mí. O sea, estaba como, ¿será que sí se está escuchando? Ajá. Esa fue como la primera. La sensación. La reacción. Bueno, ustedes nos van a escribir y nos van a contar qué les está pasando a cada uno de ustedes. Total. Porque cuando yo hago conciencia de mi oído y soy capaz de escucharme yo mismo, entonces yo sé si estoy en una reunión, estoy aquí con Alex, entonces puedo saber el volumen que yo voy a utilizar. ¿Depende de qué? Depende del mensaje, depende de la contundencia del momento. Si yo estoy con Alex en un momento en el cual yo quiero que él esté más confiado, más tranquilo, más seguro a mi lado, de pronto se abra un poco más, pronto si veo que su corporalidad está un poco cerrada, estoy en una reunión, está un poquito cerrado, necesito generarle confianza. Entonces, ¿qué hago?
le bajo el volumen a la voz con la que yo estoy hablando. Si yo estoy hablando de aquí, estamos hablando del negocio, ¿no? Vamos a cerrar este negocio y yo te veo cerrado, te veo... Sí, como... Yo lo que puedo hacer es venir, Alex, ¿qué te parece si hablamos un momento, un poco de ti? Y ahí empezó. Y ¡pra! ¿Por qué? Porque tú generas confianza, empatizas con el otro. ¿Cómo lo hago? Bajando un poquito el volumen. Porque aquí me vuelvo de tú a tú, te genero confianza, te doy tranquilidad. Bajar el tono. Solamente con bajar el volumen. Ahorita nos vamos a meter en el tono. Ya les voy a explicar la diferencia de los tonos. Aquí estamos en volumen. Volumen. Sí, si te veo muy tranquilo y necesito, o sea, como ponerte echado, muy pachada, muy ya a punto de dormirse a veces, ¿no? Está uno en esas reuniones donde, entonces simplemente le subo un poquito más el volumen, ¿no? Claro, estamos aquí, entonces subimos un poquito más el volumen estratégicamente, le damos un poquito más de volumen y eso nos va a dar contundencia también, ¿no? Ya el gritar o el subirlo arriba ya es, por ejemplo, si necesito ser, no sé, tengo una reunión y necesito hablarle a la gente con contundencia, con seriedad, no sé, a mi equipo de trabajo. Esto se tiene que hacer y se va a hacer de esta y de esta manera. Uso las palabras, pero solo con subir un poquito el volumen de la voz, yo ahí puedo generar contundencia, credibilidad y cercanía si lo bajo. ¿Listo? Wow. Son 3 elementos solo con volumen. Listo. Adri, yo tengo acá No, no. como, A ver, pregunta. como un tema en el volumen y es, Sí. a veces nos hemos encontrado con personas que nos dicen, subir el volumen para mí es muy complicado, o sea, es Ajá. como que, o sea, es como que está escondido, o sea, Ajá. uno siente que está escondido el volumen de la persona, es, Vamos a hacer súbelo un más, sí, ejercicio. como súbelo, y es Claro. como, listo, voy a subirlo, sí, es como, y entonces como, sí, dale más arriba, sí, aquí, y Aquí, uno, dale más, aquí estoy. aquí, Aquí. No. sí, ¿qué Hay una podemos cosa hacer? que se llama ejercicio práctico. Ay, no trajimos tarjetica, pero todos tenemos la cédula, la tarjeta de crédito, las tarjetas que dan en las llaves que dan de tarjeta en... No sé, ¿esto en sirve? ¿cómo se llaman? ¿Esto sirve? De pronto, no sé. No, pero lo vamos a hacer sin tarjeta. Listo, Pero va, les de digo, una. lo pueden hacer, pueden usar o la cédula o cualquier tipo de tarjetica, de estas tarjeticas que dan en los hoteles, Sí. ¿no? Que son las llaves. Sí. O una tarjetica de crédito. La pueden usar de esa manera. Ahorita lo vamos a hacer sin tarjeta para que miren qué pasa. Hay una cosa que tenemos todos los seres humanos, se llaman los resonadores. ¿Qué son los resonadores? Haga de cuenta, imagínese que son como los parlantes de la voz que tiene el cuerpo. El cuerpo tiene parlantes a lo largo y ancho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amplificar el sonido. Y hay algunas letras que nos ayudan a amplificar el sonido. Entre ellas la M, la N, la ñ. Hay varias consonantes. Tenemos un grupo de consonantes que nos ayuda para que se abra. Entonces imagínense que usted dentro de usted tiene una cantidad de espacios, de cavidades, porque tenemos huesos, tenemos el cráneo, tenemos aquí en el pecho las costillas, ¿sí? Y como dato curioso, los cantantes, por ejemplo, de ópera, desarrollan los resonadores casi hasta más allá de la cadera. Wow. Se hace porque ellos trabajan muchísimo, ¿no? Quienes trabajamos con la voz todo el tiempo, locutores, cantantes normales, a veces se llega a la cintura más o menos, o a la zona del arribita de la cintura, o la zona del diafragma, la zona diafragmática, normalmente hasta Y el mira pecho. que cuando dices esto uno no dice vendedores, pero es que No, uno a eso voy. gana dinero es con la voz. A eso O sea, voy. Y mira lo chistoso Hay incluso. muchas profesiones y que te viven de po- la voz, que tienen como herramienta principal la Sí, voz. y una de esas es vender. Claro. Y Total. muchas veces yo decía, ¿por qué en todos los entrenamientos que voy no hay nadie que entrene tonos? No, claro. Por eso claro. justamente dijimos, no, en Mindsellers vamos a empezar a entrenar a la gente en Y tonalidad. vamos a hacerlo, vamos a hacer un Por- entrenamiento total, exclusivo total, para que porque solo... es como, sí, es facturas todo el con la mundo. voz y te dices, ok, te has entrenado en todo esto que tú no estás, no, nunca, ni siquiera en ventas la gente se ha entrenado No, nunca, entonces nunca. bueno, ahí están los Exacto, resultados. eso es ahorita. Adri, listo, entonces, Entonces, ¿cómo que podemos hacer? exactamente. Entonces, el ejercicio va muy fácil. Primero hacemos conciencia de la respiración. Recuerden que la respiración es vital para todo. Nosotros, la respiración es como la gasolina de la voz. Total. Aquí es muy importante. Ustedes, las personas de ventas, es otra de las profesiones que es
para mí es igual que fueran locutores. Total. Porque ustedes están todo el tiempo tenemos uso y a veces abuso de la voz. Sí. Y por ejemplo, ahorita les voy a dejar un tip de descanso, porque hay que descansar la voz. Te amo. No se descansa la voz, hay que descansar la voz, hay que tomar agua. La bebida hidratante por naturaleza para nuestros pliegues es el agua. Señoras y señores, agua, por yo favor. buscando agua acá, Bebida yo- hidratante no bajamos, pero ya Sí, no la tomamos ya la arriba. tomamos arriba, Pues no la tomamos. arriba. Entonces, bebida hidratante por naturaleza, toman nota, agüita. Agüita. Volumen de la voz nos ayuda a tenerlo claro ¿Y el desde ejercicio escuchar. cómo lo podemos hacer, Y entonces? aquí nos vamos con nuestro tercer ejercicio o tercer tip de ahorita, que es nosotros poder hacer que nuestra voz suene más fuerte sin tener que gritar. ¿Listo? Ok, Lo que wow. hacemos es abrir los resonadores. Vamos a tomar aire de manera consciente, siempre sentaditos, derechitos, aquí. Tomo aire, ojalá el diafragma, listo, que baje hasta la panza, puedo inflar la panza. Y luego voy a botarlo, pero con los labios pegados, de esta manera. Y voy a botar el aire por la nariz. Esto es lo que hago, les voy a mostrar y luego... Botémoslo. Todo el aire lo botamos por la nariz. Tomamos. Esa es la primera fase para que se vayan familiarizando. Vamos a hacerlo 3 veces. ¿Listo? Ahora vamos con el mugido de vaca. Yo lo llamo mugidito de vaca. Vamos a mugir como las vacas. Entonces lo vamos a hacer con la boca, como si descolgáramos la mandíbula. Haga de cuenta que estamos... como si masticáramos. Este es el movimiento. El primer movimiento. Y ahora vamos a dejarlo. Y vamos, simplemente tomamos aire, va a salir por acá, pero vamos a hacer el sonido de M como mugen las vacas. Ok. Exacto. Yo siento que me vibra todo el cerebro. Vibración, muy bien. Eso es lo que tienes que sentir, vibración. Vas a vibrar acá, vas a vibrar acá, vas a vibrar en la cara y va a vibrar aquí. Esa vibración, ¿qué es lo que está haciendo? Abriendo los caminos internos para que tu sonido, tu voz, resuene. Vamos a hacer de nuevo, y eso que no hicimos una prueba, porque quiero que lo hagan ahí. ¿Cómo va a ser la prueba? Primero, ¿Cómo es? lean un pedacito. Lean cualquier cosa que quieran leer, cualquier cosa. Vamos con la frase tuya. Ventas, Di la ventas frase. es igual a energía. Listo. Quiero que la digas conscientemente y te escuchas. Ventas es igual a energía. Listo. Ahora vamos a hacer mugido de vaca. Le vamos a bajar el volumen. Va a ser de menos volumen a más volumen. Aquí vamos a jugar con volumen también. Listo. Y de arriba abajo. Otra manera. De abajo. Uy, eso es todo. Exacto. Se me va. Y ahora de arriba abajo. ¿Sabes qué me Pecho. gusta? Porque también te estoy viendo Sí. y veo que tu expresión facial también ayuda como Claro, a- también. Uno se va metiendo en el... Uf, brutal. ¿Sí? Tremendo. Ahora vuelve a decir la frase. Con ok. ¿Ya tú? Ventas es igual a energía. Uf, claro, suena como más potente, como más... Y no tienes que No gritar. tienes que gritar. Con de 3 a 5 pasaditas de mugido de vaca, tú puedes resolver el tema. Ahora, hay N. Cuando tú haces la N, normalmente la N se va a ir siempre a esta zona de acá. Si tú te pones la mano acá y la mano aquí en la cabeza, vas a sentir la nariz vibrando. ¿Listo? La M
M suena siempre, casi siempre resuena en pecho y vas a sentir toda esta parte de la cabeza, incluso hasta aquí atrás. Es parte. Entonces, esto te va a ayudar a que tú puedas tener una voz más fuerte. Esto fue volumen. Volumen. Y para que tú resuenes. Una voz resonante, ¿qué es? Ustedes escuchan mi voz y es como si, ay, Adriana se tragó un micrófono. Parece que se hubiera tragado el micrófono y tuviera la voz aquí afuera. Eso es lo que hace los resonadores, despertar y entrenar los resonadores. Por la mañana ustedes ven cuando uno se levanta como tiene la voz. Uno tiene la voz así como, buenos días, chicas. Y es acá, ¿no? Entonces, pero cuando yo caliento mi voz a primera hora de la mañana, resonadores con sonido de vaca, M, va a ser muy interesante. Hay un sonido que les quiero regalar de calentamiento hoy, que es una X. Ojo, al principio es bueno que la hagan con S. ¿Cómo? De esta manera. Perdóneme, no era una X, es una Y. Yo una X. Todos allá estaban, X, ¿cómo hago la X? ¿Cómo suena la X? Una X, ¿cómo suena? X. Sí. No. S es el primer sonido y le vamos a pegar una Y de esta manera. S. Y. Ahora tú. Primero la S. Okay. Y al final la Y. Okay. Sí, arranco con S y ya les voy a contar por qué y para qué. A ver, entonces. Sin fuerza. Recuerde, no hay que hacer fuerza. Todo es aire y sale fluido. Ya. Suavecito. Brutal. ¿Para qué la S y la Y? Esto nos ayuda a mantener el sonido de calentamiento fundamental. Todo lo que implica. Estas dos, la S, ¿por qué? Porque yo lo puedo hacer con Y de una. Pero cuando lo hago de una, a veces hay un golpe glótico. ¿Qué es un golpe glótico? Resulta que nuestra glotis golpea con el aire. Si yo hago la Y sola, puede golpear y golpear los pliegues. Entonces, para cuidar mis pliegues vocales o las famosas cuerdas vocales que todos conocemos popularmente, realmente su nombre son pliegues vocales, entonces hay que cuidarlos. ¿Por qué hay que cuidarlos? Porque resulta que a ellos también se enferman, ¿sí? Entonces a ellos les pueden dar pólipos, pueden inflamarse y podemos perder nuestra voz, ¿sí? O personas que a veces tienen carrasperas continuas. Hacer esto, por ejemplo, carraspear, es súper dañino para nuestros pliegues. Cuando tengan que carraspear o tengan tos, traten de hacerlo con aire, siempre. Con aire, sacando el aire. Es una manera de limpiar los pliegues o de limpiar la garganta cuando les esté molestando. Adri, vamos con el tip número 2. Bueno, ya sabemos el volumen, ya sabemos cómo proyectar un poquito mejor la voz para que suene más durito. Pero nos vamos con el tono. ¿Qué es el tono de la voz? El tono de la voz es algo particular que tenemos todos los seres humanos. Hay una cosa que es particular y es como la huella digital, que más que el tono es el color, lo que le da el color a la voz, ¿no? Okay. Entonces la tonalidad tiene todo que ver con, si tenemos un tono más grave, es una frecuencia de sonido que es un poco más grave, esto es un tono más grave, si tú te das cuenta tiene menos volumen también, ¿no? Y ahí nosotros podemos ir ubicando el tono grave. Pero el tono medio es el tono como natural, la frecuencia normal en la que hablamos cada uno y cada uno tiene un tono medio diferente. Y hay un tono que es un poquito más agudo. Normalmente cuando estamos alegres, cuando estamos muy emocionados, cuando sonreímos, ahí hay un tonito un poquito más arriba. Que ahorita pasó, ¿no? Cuando vino mi esposa. Sí, ¡hola! ¿Qué más estás? ¡Qué rico verte! Tiempo sin verte. ¿Ves? O cuando estamos hablando rápido también, ¿sí? Cuando hablamos más rápido. Sean todos bienvenidos el día de hoy. Qué bueno que estamos aquí hoy. Mindseller, con todo. Hola, Mindsellers, ¿cómo están? Entonces, esto es, si ustedes escuchan, el tono está un poquito más arriba. Cuando yo hablo ya, ¿qué hubo, Alex? ¿Qué más? ¿Qué han hecho? Este es el natural y normal con el que hablamos todos los días. Y si de pronto, no sé, vamos a hablarle a alguien, de
pronto vamos aquí más abajo, pronto cuando están de conquista, ¿no? Cuando no está de conquista, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte, conocerte, esto es un tono más grave, ¿no? Y ahí juega el volumen, ¿sí ven cómo el volumen empieza a jugar? Ya entra como en esos Y entonces tonos. a la hora de yo vender o a la hora de cerrar negocios o a la hora de estar en reuniones a nivel empresarial, todo eso influye, tanto la tonalidad de la voz como el volumen que yo utilice. Y muchos estarán preguntando, entonces Adriana, ¿ahora yo qué voy a hacer? Entrenar. Lo que hay que hacer Hay que es entrenarse, entrenar. o sea. Así como estamos entrenando en ventas, venga, ¿qué es lo que debo decir y cuál va a ser el cierre? Empiezo a entrenar lo que yo tengo que decir con las diferentes tonalidades. Entonces... Es que una cosa es lo que está escrito, otra cosa es cómo lo dices. Claro. Inclusive acá, si tú tienes la oportunidad de escucharte nuestro podcast Secretos de Cierres de dos cerradores, 7 cifras, Uy, que me traje un encanta. amigo, uno de los tips que yo di fue el tema de la tonalidad. Ajá. Porque él y yo como que, o sea, cerrábamos, pero él arrancó a cerrar más y yo decía, ¿por qué? Bueno, todo esto que veníamos hablando. Y uno de los temas era que él graba podcast, o sea, su Claro. empresa es de grabación de podcast, entonces Claro. él está entrenado en todo esto de Claro, tonos, claro. subir, bajar, y yo le decía, bro, es que tú ya por la empresa que tienes, ya tienes como un poquito más de, digamos, como entrenamiento diario de los silencios, las bajadas, bueno, todo esto. A eso vamos para allá. Entonces, ¿cómo es el tema ahí, mi Adri, en frente a la tonalidad? Mira, frente al tono, el tono no es más que un tono grave, el tono grave lo vas a encontrar acá. ¿Cómo Quiero no? que lo busques más al pecho, que me digas tu frase más al pecho. Ventas es igual a energía. Ventas es igual a energía. Ventas es igual a energía. ¿Ves? Incluso, y si le bajas el volumen, ventas es igual a energía. Ventas es igual a energía. ¿Ves? Es más sentido, hay emoción, la emoción es más sentida, más al corazón, menos volumen, pero también el tono está más acá. Quiero que vayas al tono medio, normal, con el que habla uno todos los días. ¿Qué hubo? ¿Qué más? Cuando se les olvide... Ventas, o sea, aquí acá. Sí, cuando Ok. se les olvide y no tengan claro cuál es su tono natural, su frecuencia fundamental, con la letra R la ubican. ¿Cómo? Haciendo 3 pasaditas con R, de esta manera. Suave. Estos sonidos no es a lo que les dé, no, esto es suavecito. Aire. Hasta que el aire se acabe. Segunda. Y último. Se pegó. Se pegó. Ah. ¿Qué pasa cuando se pega? Saliva, Ya saliva. salió. Es Listo. porque se seca la boca, entonces saliva. Sí. Hablando de secar la boca. Secar, agüita. Salute, agüita, por favor. Y listo. Eso puede pasar. Ah, sí, se le fue por donde no era. Respire. En ese caso, usted respira, vuelve y toma agua, se relaja. Cosas que pasan en el podcast. Y ya. Murió porque estaba... No, mentira. Porque está muy bueno esto. Listo, entonces. Entonces, Tonos. listo. Ahí ya tienes tu tono fundamental. Listo, Ahora ok, tu frase. Listo. Mentira. Listo, entonces. Ventas es igual a energía. Puedes sentir, escuchar. Ventas es igual a energía. Listo, perfecto. Súper. Y ahora nos vamos a ir más arriba. Un poquito Para más arriba. arriba, un poquito más alegre. No en volumen, arriba en tono. En tono. ¿Listo? Ventas no. O sea, No, como- no es ventas es No. igual. No, ahí estamos en volumen. Ok. Ventas es igual a energía. Sí. Hola, ¿cómo están? Ya. Ventas es igual a energía. Ventas es igual a energía. Ventas es igual a energía. ¿Sí viste? Está Sí. más arriba. Sí, este total. es el tono, es un tono un poquito más agudo. Y es más, si fuéramos a jugar con los agudos para jugar, para que lo encuentren, lo pueden hacer con cuentos o lo pueden hacer imaginando cuando eran niños. Por ejemplo, tú. A ver, quiero Claro. ponerte, esto es por juego, para que podamos jugar y poder encontrar los tonos de voz desde el juego. Ok. Quiero, ¿cómo te imaginas tú un abuelito, abuelito? ¿Cómo sería el abuelito? Así que ya no puede ni hablar, ¿cómo sería? Miguelito, ¿cómo estás? Este es aquí casi sin volumen, ¿verdad? ¿Qué hubo? Alecito, ¿te acuerdas hace como 30 o 40 años que estuve en tu podcast? Ay, ¿cómo era? Esto es más grave. ¿Sí ves? sí, Es una voz más grave.
Si venimos aquí a la normal, ay, yo ya hablaré así de aquí a allá. ¿Qué hubo, mijo? Ay, Alecito, pero ¿qué hubo, Alecito? Ole, qué bueno verlo. Oiga, usted sí multimillonario ya, ¿no? Usted ya está por fuera del bien y el mal, carajo. Qué bueno verte por aquí en Chicago. ¿Qué haces aquí, hombre? ¿Ven? Sí, total. Y si nos vamos arriba a imaginar el juego de cuando eras niño. Hola. Hola, ¿tú cómo estás? Ay, qué gusto. Hola, ¿qué tal? ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Alex. ¿Y tú? Ay, yo me llamo Adriana. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Es jugar, ¿ves? Es un juego. ¿Esa pelota es tuya? Esa, pero yo te la puedo prestar. Ay, Ay, vale. bueno, yo te la presto. ¿Ves? Gracias. Esto es agudo, esto es un tono agudo y jugando. Yo lo puedo encontrar, aquí estoy en mi voz natural, así, jugando, normal. Mira, Y si de pronto vienes, pues vas a encontrar esta, que es una voz más grave, cada vez más grave. Tengo una pregunta para ti, Adri, y es, dentro de Mindsellers, si hemos entrenado gente en tonalidad, pero nos hemos encontrado como la vergüenza. Por ejemplo, ahorita La es... pena, claro. Sí, es el miedo a hacer el ve- ridículo. Vea al niño, ¿no? Y los dos, pero hay gente que es como... Bueno, soy un niño. ¿Qué es esta ridiculez Sí, sí, que sí, me están sí, poniendo a total. hacer? Sí, entonces en eso podemos, o sea, ir como por pasitos, lo hacemos Ir con el paso a espejo paso, primero. Miren, primero, háganlo ustedes. Por eso les digo que esto es un ejercicio que ustedes pueden hacer ustedes solitos, ahí en su casa. Empiezan a jugar. Oiga, sí, esa señora Adriana dijo que como abuelo. A ver, yo me hago como señora. Hola, amiguitos. Ahí frente al espejo. ¿Para qué? ¿Qué es lo importante de este juego? Lo importante es que el foco, la atención, está en escucharte. ¿Para qué? Para que puedas ir identificando las tonalidades. Luego el volumen. Entonces lo haces a diferentes volúmenes. Un volumen más alto, menos alto, más bajito. Arrancar desde secreto. Secreto, este es el volumen secreto. Oiga, un poquito ¿quieren más. que les cuente un poquito. secreto? ¿En serio? Secreto. Cuenta el secreto. El secreto es que si ustedes dicen las preguntas de ventas con diferentes tonos, tienen diferentes respuestas. Me encanta. Y ese ejercicio, además porque si tienen esos textos, esas preguntas, los cierres, usted coja y ponga eso encima, ahí en su baño. Se encierra en el baño para que nadie, no es que no quiero hacer el ridículo en mi casa, que se burlen, en fin. Entonces usted en el baño solito pone las preguntas ahí en el espejo y usted arranca diferentes tonalidades, diferente velocidad a hacerlo. Y hay un ejercicio muy rico que quiero que lo hagan y lo pongan en práctica. Si tienen hijos, mejor, tienen ventaja. Si no tienen hijos, cojan el del vecino, el sobrino, el del lado, o si no, cualquier Pero por niño favor, pobre no de la se lo- calle. Pero por favor, No me lo vayan a llevar. No se lo ojo, vayan ¿no? a llevar. Ojo. No, no, es que Adriana dijo que nos robáramos un niño para poderle leer. No, lo que vamos a hacer es leer los No lo hagan, cuentos. por favor. Los cuentos. Ay, los cuentos tienen una magia muy especial. Ok. Porque están escritos de manera que nos llevan a jugar con las tonalidades de voz, con las velocidades y con los tonos. Érase una vez, en un país muy lejano, Wow. vivía una princesa. La princesa siempre soñaba con el príncipe azul. Una cosa así. Pero Wow. también estaba la bruja malvada. Y esta bruja solo quería que Mindseller vendiera Wow. más y mejor. Ese es un juego. Es jugar. Los cuentos nos ayudan a hacer este entrenamiento para tener más versatilidad a la hora de Oiga, nosotros vamos a poner usar la comunidad. Un nuestra día le voz. traemos niños y ponemos a los vendedores a contar encanta cuentos. contar cuentos. Ya. A que, por ejemplo, ese texto que tienes de venta, ese speech de venta, ¿por qué no lo cuentas? Como si estuvieras contando un cuento. Contando una historia intencionalmente. ¿Por qué? Porque ahí vas a poder reconocer tu propia voz, primero. Dos, reconocerte a ti contando un cuento, una historia. Y tres, y muy importante, vas a poder jugar contigo mismo para que botes la pena. Lo que nos impide comunicarnos a veces, conectar con el otro, es el miedo a hacer el ridículo. Por eso, el miedo a hablar en público es uno de los miedos más grandes y poderosos que hay dentro de la lista de los miedos que tiene el ser humano. Entonces, pero no es miedo a hablar en público, no nos da miedo a hablar. Nos da miedo hacer el ridículo, nos da miedo que se burlen. No queremos eso, porque de alguna manera o lo vivimos siendo muy chiquitos o vimos que alguien lo vivió
al hacer el ridículo. Y eso se queda impregnado, eso se queda allá en el mindset, eso se queda en nuestro mindset allá guardado, hasta que un día cualquiera, pues necesitamos abrir y decir, ¿sabe qué? Si yo soy capaz de hacer el ridículo y burlarme de mí mismo, me importa 5 que otro se burle de mí. Pero solo hasta que tú mismo eres capaz de verte, de mirarte y de burlarte de alguna manera de ti mismo. Entonces ahí es como, ay, no importa, sí, yo ya sé, me vale, ¿ves? Total. Pero tiene todo que ver con esa parte. Entrenar nuestra voz va desde lo técnico, que es como les digo, hay ejercicio de dicción y vocalización, que viene el siguiente tip, y son los destrabalenguas. Llamados destrabalenguas, conocidos comúnmente como trabalenguas, búsquenlos. Los trabalenguas son interesantes, hace mucho tiempo se usan, ahora tenemos digamos que unos textos a veces un poquito más complejos, que seguramente vamos a tener la oportunidad con todos nuestros mindsellers de poder entrenarlos en ese sentido, pero pueden arrancar ya, hoy, busquen en Google, googleen, destrabalenguas, trabalenguas, y ustedes cogen los trabalenguas. ¿Cuál es la clave de los trabalenguas? Leerlos a una velocidad adecuada, ir subiendo la velocidad de lectura, vocalizar muy bien, tener movimiento en la boca, ¿sí? Porque normalmente cuando hablamos, si yo hablo así, si yo les digo, hola, buenas tardes, bienvenidos, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? así Bien. como, Esto es perdón. diferente, ¿no? No hay movimiento. Pero miren lo que pasa si yo les digo, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, bienvenidos. Esto da un contacto y además me permite que cada letra, cada vocal, cada consonante, vocales y consonantes en español, las vocales son las que llevan la batuta, ¿no? Cuando hablamos, entonces suenen mejor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sí Wow, ves? wow. Entonces, este movimiento es un movimiento atractivo. ¡Wow! Porque es un movimiento de boca. Entonces, cuando yo miro al otro y su boca se está moviendo, realmente hay conexión. El otro queda, venga, ¿qué me está diciendo? Claro, y lo escucho. Y lo segundo es que mis letras van a salir claritas, no es como, verdad, 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 verdad. Es diferente si yo te digo, verdad, Buenísimo. verdad, verdad. Buenísimo. ¿Cómo entonces sería esto, tip así puntual, que podamos hacer para mejorar o ser más conscientes de nuestra De la tonalidad? del tono, Sí, lectura de cuentos. lectura de cuentos. Lectura de buenísimo. cuentos, punto. Tonalidad de la voz, lectura de cuentos y yo simplemente me voy al viejito, me voy a mi voz normal y me voy al niño. Ese es el ejercicio para hacerlo. Listo. Brutal. Y no se preocupen. No es ahora que entonces ay, voy a llegar donde el cliente y entonces ahora. Hola, Hola, ¿y cómo? estás? Hola. No, arranca. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? No, hey, ojo. Esto es un entrenamiento que vas a hacer tú solito. ¿Para qué? Para que tu cerebro diga, ay, esas son las tonalidades. Oye, ¿cómo suena eso de agradable? Entonces tú en tu conversación tú te vas a olvidar. Es como cuando vamos a una carrera. Cuando tú vas a competir en una Sí, maratón, ya. tú todos los días vas y te entrenas, ¿cierto? Todos los días, te entrenas. El día de la maratón tú no entrenas. El día de la maratón tú te soltaste Ya y estás. ese día te fuiste a correr y ya. Y el resultado va. Esto es igual. Tú te entrenas en tu casa. Sí, entreno dicción, vocalización, entreno. Me Y el encanta. día de la reunión, yo ni pienso en eso, porque estoy en la reunión. Ya el Pero está consciente. incorporado. Entonces, ¿qué pasa? Mi cerebro va a encontrar el momento propicio, porque él ya sabe. Entonces, aquí, qué bueno que pueda hablarte en un tono distinto, ¿verdad? Sí, como, Para que lo oye, podamos acá- hacer. acá Aquí entre entre nos. Aquí entre No, nos, acá ¿qué te entre parece si, bueno, viendo todo lo que te he presentado hasta ahora, yo creo que estás listo. Estás listo para que firmemos, para que cerremos. Yo creo que sí, ¿cierto? Este es el otro. Entonces, mira, aquí en 3 pedazos te puse claro. Como 3 tonalidades. Claro, las en 3 una. tonalidades. Yo puedo usarlas una sola, puedo usar las 2, puedo usar 3, depende de qué esté haciendo. Ahora, como ustedes están ensayando con sus speech, pues van a tener clarísimo en qué momento del speech me quedaría mejor si yo coloco esta tonalidad o aquella, ¿no? Me encanta, Adri, lo que nos acabas de compartir porque mira que yo encontré en el mundo de ventas que no había un lugar donde practicar. Entonces, justamente en Mindsellers creamos un gimnasio de cerradores porque la idea no es irnos a practicar con los clientes. O sea, la idea es tener un lugar donde uno pueda Entrenar, practicar, claro. entrenarse
Claro. como cualquier atleta de alto rendimiento, porque es que muchas veces queremos irnos allá a la triatlón y todo esto, y No hemos llegamos entrenado. y no hemos entrenado y allá nos cogen y dicen, no, pero ¿por qué no cerré? Y uno dice, ¿tienes un lugar donde entrenar? ¿Tienes métodos de entrenamiento? Así es. No, y normalmente en ventas el 90% de la gente no está entrenada, ni en ventas, ni en tonalidad, ni en protocolos de Exacto. seguimientos, de cierres, etc. Mira, Entonces, tú acabas de tocar un punto súper importante, incluso en comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entrenarnos antes de, porque no hacemos conciencia de los elementos que tenemos. Sí, yo hablo, todos hablamos, pero cuando yo quiero un objetivo, tengo un objetivo de lograr ese cierre, pues yo necesito tener elementos que yo haya entrenado y desarrollado que me permitan tener ese objetivo. Total. Punto, porque yo voy para allá. Entonces, me encanta que haya un espacio de entrenamiento. Y por supuesto, una de nuestras herramientas es la parte vocal. No solo la parte vocal, la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a leer al otro, a leer al cliente, qué está diciendo con su cuerpo, qué está diciendo, cómo yo llamo más su atención. Y ahí entra la comunicación no verbal, que es todo un mundo. sí, total, es ¿Entiendes? todo Es un mundo. todo un mundo estratégico que si yo lo sé combinar, si lo conozco, que además tenemos gente que lo conoce muy bien, nuestros políticos, por ejemplo, se entrenan muy bien en eso, en todos los países, no solo en Colombia, en todos los países se entrenan para eso. Por eso los grandes oradores, cuando se paran en una tarima, hay personas como Barack Obama, que casi sin moverse, impacta. Pero es entrenado, no crean que él nació así, no, él se entrenó. ¿Sí? Y así son los vendedores. Una persona que vaya a vender un servicio, un producto, pues tiene que estar entrenado, no solo en lo que tiene que decir, en argumentar, en ser capaz de ver al otro, en escuchar y en hablar. Entonces hoy estos tips han sido, digamos, con todo el amor del mundo para que los pongan en práctica, nos cuentan al ponerlos en favor. práctica cómo les va. Tenemos respiración. Respiración, Aquí, totalmente. ¿listo? Respiración consciente, recuerden, siempre llevándola al diafragma. Siempre Los respiración consciente. calentamientos. Ejercicio de calentamiento vocal que lo pueden utilizar para mirar el volumen con letra M, ya saben, el sonidito de Por ejemplo, vaca. antes de iniciar un día de ventas, antes de Sí, iniciar un día de ese- muchas ese- llamadas, sí, como ese día respira, cuiden su pum, vocecita, agüita cuídenla. cerca. Agüita cerca. Total. Siempre hidratada. El tema del agua es antes, durante y después. Pequeños sorbos. Ahora no es que me tomé 1 litro de agua esta mañana o 4 litros y entonces después no volví a tomar en todo el día. Bueno, esta sí me la tomé bien. Ahorita casi que... Pequeños sorbos. Sí, pequeños sorbos. Pequeños sorbos, antes, durante y después de cuando tú vayas a usar tu voz. Brutal. O sea, todo el tiempo. sea, Porque todos todo el los tiempo la estamos usando. Segundo, tonalidad. Entonces en los tonos, El tono de voz. irme al abuelito, ¿no? O Me sea, voy al abuelito, me voy a mi tono normal con el que hablo y me voy al niño que fui o a la niña que fui. Y recuerden que en ese juego yo puedo jugar con cuentos. Tomo un cuento cualquiera, Caperucita, y empiezo a jugar con las tonalidades para que cambie. Hago mucha conciencia al oído. ¿Por qué? Porque yo voy a estar escuchándome cuando yo hable. Cuando yo hable, yo voy a estar escuchándome. Como esa Entonces, yo me conciencia. escucho, claro. Entonces, depende de lo que yo quiera causar en el otro. Y mira lo interesante que cuando subes tu nivel de conciencia para ti, ya escuchas el tono de tu cliente. ¿Sí? Y muchas veces les decimos a nuestros vendedores, es pilas porque no es lo que te dice el cliente, sino lo que hay detrás. Yo te puedo decir, ah, sí, yo voy a cerrar ese negocio. No, eso. Y eso es una mentira brutal porque aunque te dice, ah, sí, Claro, ese no, eso negocio ya va. está hecho, eso va. Esta tonalidad te está diciendo, no está bien. Exacto. O sea, es también poder escuchar detrás de las A palabras. eso ¿sabes? vamos, a eso vamos. Por eso es tan importante que yo tenga mis oídos bien despiertos, como digo yo, ¿no? Sí, hay que- Mis oídos muchachos. bien despiertos para que yo pueda escuchar en qué modalidad está. Y también mi visión anclada. ¿Por qué? Porque yo puedo ver cuál es ¿Qué el movimiento reacción? del cuerpo, cuál es la reacción cuando yo le hablé, Claro. cuando yo le dije. Entonces, con esas reacciones, desde lo físico, yo puedo decir, ok, esta persona está coherente, lo que me está diciendo sí, va para un sí, o no, definitivamente esta persona va para un no. Y es más, yo cuando ya veo que va para un no, ¿qué hago aquí? Empiezo a buscar en mis herramientas de venta
en mis objeciones, por dónde me puedo ir, ¿sí? Entonces, recuerden, esto es un entrenamiento, es entrenarnos, porque es que para ser vendedor, como los llamas tú, culebrero, de esos hay muchos y en la calle hay 50.000. Sí, fácil. Pero recuerden, eso es fácil, pero recuerden, un vendedor profesional, una persona que ofrece un servicio a nivel profesional para cerrar ventas, eso es una profesión, una es práctica, otra cosa. totalmente Es de otra acuerdo. cosa, entonces yo por eso tengo que volverme profesional. Si las personas duraban 5 años para sacar una carrera profesional, entonces yo no puedo pretender que entonces en un mes o en 2 meses... Sí, y yo al ya, final, o sea- ¿qué tipo de resultados quieres, no? O sea, Ah, al no, final claro, puedes tener claro, un claro, resultado claro. sin entrenamiento. Claro. ¿Qué tipo de resultados queremos a un siguiente nivel de entrenamiento? Exactamente, si estoy Adri- buscando un siguiente nivel, es eso. Adri, si hay alguien acá y que nos pueda estar escuchando frente a todo esto y es por qué este es un gran momento para mejorar las formas de cómo nos comunicamos en la parte de tonalidad, porque tú sientes que en el mundo, en el universo, por todo lo que está pasando, Por el sientes cambio. como, ¿por qué? Porque nosotros como humanos tenemos que diferenciarnos. Hay una herramienta puntual que nosotros tenemos como humanos. Y nuestra comunicación, los elementos comunicacionales que nos dieron, la voz, el cuerpo, todos los elementos de comunicación que nos han dado desde que llegamos aquí, nosotros nos comunicamos desde que nacemos, desde el vientre lo primero que se desarrolla es el oído, lo primero que oímos. Y lo primero que se va. Sí, es lo Y lo primero último que se va, perdón. Sí, Es lo, es el último el último que se va. sentido que se va. Entonces, nosotros lo desarrollamos. Luego, la voz la usamos cuando nacemos, porque nosotros cuando nacemos lloramos. Entonces, el sonido que emite nuestra voz es el primer sonido cuando nosotros nacemos, cuando llegamos aquí y vemos esto. Entonces, mira lo importante. Y nuestro cuerpo, un bebé recién nacido se comunica a través del llanto y a través del movimiento. ¿Sí? Esa es la manera que tiene puntual de comunicarse y nosotros vamos evolucionando nuestra comunicación con los demás. Entonces la comunicación hoy en día es fundamental para todo. ¿Por qué lo digo como humanos? Porque tenemos inteligencia artificial y cada día se desarrolla más. Sí. Entonces, una de nuestras grandes herramientas para diferenciarnos está en la comunicación. Cómo yo me conecto con el otro, cómo yo me contacto Y que con no el seas un otro. robot ahí Eso diciendo es. un script. ¿Cómo lo hago sentir? Te lo digo, mira, nosotros, y te lo digo porque yo aún, aunque me dedico hace más de 20 años a hacer todo este tema de comunicación, yo orgullosamente digo, yo soy locutora. Yo aún soy un artista de la voz, aún hago cosas con mi voz. Y dentro de este gremio, la inteligencia artificial llegó avasallando. Entonces mucha gente decía, uy, no, ya los locutores no van a existir. Y yo digo, yo difiero. Digo, no, sí van a existir, van a ser muy poquitos, eso sí, Pero ya no ya son tantos, pero es muy hilado, es muy especializado. ¿Por qué? Porque es que hay una cosa que los bots, ningún bot va a poder copiar de nosotros como humanos, y es nuestra alma. Nosotros tenemos alma y nuestra conciencia. Tenemos alma y tenemos conciencia. Y eso, si nosotros lo sabemos comunicar, ahí es donde está el desafío. Wow. Aprender a comunicarlo. No solo con la voz, hacer sentir con la voz. Porque yo te puedo hacer sentir cosas a través de la voz. Yo hoy quiero que sientas que también tú tienes una voz. Tienes una voz y que es importante sacarla, decirla, hablarla, hacerla sentir y que el otro lo pueda sentir. Ahí está la diferencia, Sí, ¿ves? me encanta porque Entonces, yo siento que va muy en línea y es encontrar es tu voz y esa autenticidad Así es. y es como Desde esa salsa esta secreta que es como esa parte de tu corazón porque hay momentos en donde uno puede decir scripts, miles de cosas, pero palabras que salen del corazón Tuyas. llegan al corazón a las personas también. O sea, Mira. es increíble como cuando tú conectas con tu propia voz interna, puedes conectar con la voz interna de los demás y eso ni siquiera es como una energía que hay detrás de lo que dices cuando hay como ese nivel de conexión contigo. eso eres Entonces, tú, wow. es tu esencia, así lo veo yo. ¿Cuál es la voz de tu alma? La voz de tu alma es tu esencia, es con lo que hablas, con lo que dices, con lo que permites transmitir y hacer sentir al otro, que es único. Eso igual que la huella digital y que la huella de audio vocal son únicas en cada uno de los seres humanos. O sea, así hasta el mejor imitador de la tierra no puede imitarlo, es única.
es absolutamente única y es porque es esa esencia lo que hay, es lo que hay que buscar. Entonces, de una manera consciente y de una manera de trascendencia, yo creo que la voz a nosotros nos la dieron y nos la dan como un vehículo para nosotros ser capaz de sanarnos, de autosanarnos, de sanar a otros, de servir a otros de mejor manera. Entonces, si la desarrollamos todos estos pequeños elementos que yo los llamo los elementos expresivos de la voz, que podríamos ahondar, hablamos solo del volumen, pero está la intensidad de las palabras, la intención que tienen las palabras. Las palabras, por ejemplo, toca eso es parte todo 2. Oigan, parte escribamos 2. y parte 2 con Adri, porque Nos toca taller. esto está brutal, mi Adri. Maravilloso. Mira que ya, digamos, empezando a cerrar, queremos irnos con una pregunta de la comunidad dentro Sí, de Mindsetters. de una. Y al final también te voy a hacer una pregunta que me encanta hacerla siempre aquí con toda la comunidad. Y acá nos dice Nata Tolosa, ¿cómo se sabe qué tipo de tono hacer para cada perfil de cliente? O sea, si tú fueras como para conectar con las personas y saber como qué tonalidad puedo manejar con ciertas personas, qué recomendaciones nos Yo podrías recomiendo dar? siempre arrancar con tu voz natural, tu tono natural. ¿Por qué? Porque cuando tú arrancas desde la naturalidad, tú conectas. Cuando tú eres tú, entonces la naturalidad. ¿Qué puede pasar? Que cuando hay un cliente difícil, ¿no? Estos clientes que están, a ver, sí, ¿qué es lo que necesitas tú? Y están desconectados. Ahí yo necesito conectar a ese cliente y para conectarlo yo uso una tonalidad un poco más grave, un poquito de menos volumen. ¿Listo? Tengo también que leer muy bien a mi cliente. Si mi cliente es de estas personas que tiene un tono así que habla duro y entonces... A ver, arranca. A ver, diga a ver, ¿no? Entonces, claro, si yo llego también igual, ¿qué va a pasar? Que voy a chocar. Claro. Voy a chocar. Entonces yo inmediatamente lo que tengo que hacer es venirme aquí. Claro que sí, estamos listos con una sonrisa. Recuerden que la sonrisa es de los elementos más me maravillosos encanta. para poder conectar. La sonrisa. Total. Entonces yo puedo tener un tono abajo, un poquito más grave, un menos volumen, pero con una sonrisa todo se soluciona. Todo se arregla con una sonrisa. Entonces aquí yo bajo un poquito, al otro lo traigo aquí a mi espacio y el otro sí o sí va a terminar contagiado de mi energía. O sea, es contagiarlo, entonces lo voy a contagiar. Si es al contrario, ¿sí? Yo puedo subir un poquito. Si es al contrario, es esa persona apática, así con, sí, cuénteme, ¿qué es lo que usted necesita? ¿A qué fue que vino? Sí, total. ¿No? Yo quiero Que- complementar algo ahí con lo que nos dice Nata y es lo que nos ha funcionado, me ha funcionado a mí, es como igualarte a ese nivel un momento y ya después dentro que uno empieza a generar esa conexión, ya las tonalidades empiezan a cambiar, Exacto. ¿sabes? Como me pasó con un cliente hace 2 semanas, muy águila, muy dominante. Bueno, Alex, arrancamos. Yo, claro que sí, vamos a arrancar. Tenemos que 30 minutos, ¿les parece? Perfecto. Y empezamos a hablar y en un momento yo le hago ya. Entonces, como Ya lo que bajas. él y nos igualamos en ese momento en el Claro. tiempo y ya después podemos también como igualarnos ahí. Exacto. Segunda, dale. El igualarte es muy importante dependiendo, digamos, de ese momento inicial. Por eso yo digo, si tú arrancas con el tuyo, va perfecto. Ahí ya tú vas a poder calibrar. O están arriba o están abajo. Porque, por ejemplo, si es una persona que está aquí abajo con así y tú te igualas aquí, es muy importante que tú leas al otro cuando tú entres. Por eso si tú entras en tu propia energía base, estás ahí y ahí inmediatamente debes hacer esto que Alex nos dice. Ah, no, hasta aquí, venga, me subo. Ah, no, está aquí abajo, venga, me bajo un poquito. Okay. Entonces nos podemos Para igualar. poder hacer un rapport al igualarse. Pregunta de Andrea Cristancho. ¿Cómo saber la tonalidad de tu marca para proyectar conexión con la naturaleza y el movimiento? O sea, si alguien te dijera cuál es la tonalidad de la naturaleza y el movimiento, ¿tú qué dirías, Adri? Yo diría que ahí tiene mucho que ver. Si es solo movimiento y naturaleza, para mí es suave. No aburrido, suave. ¿Cómo sería? ¿Cómo ¿Vale? podrías escucharse Entonces, la por naturaleza? ejemplo, la frase... Ventas es esta, igual a ya la energía. tengo aquí, ventas igual a energía. Yo la tengo aquí en mi pin. Ventas igual a energía. Entonces, ventas igual a energía. Esto sería más natural para mí. Se sentiría natural, se sentiría cercano, agradable. Es un poquito, la tonalidad, si se dan cuenta, es un poquito grave, es un poquito más abajo, ¿sí?
Y no tiene que ser tan rápida, siento yo, pero porque también tiene sabiduría, la naturaleza. Entonces es tal vez más sabia, ¿sí? Entonces la madre tierra, ¿cómo hablaría? La madre tierra sí la siento abajo. ¿Cómo hablaría? Aquí, la madre tierra, porque es legendaria. Oh, me Abajo. encanta. Brutal. Tiene mucha sabiduría. Esto para mí sería la madre tierra. La madre, como acá, Sí. como la madre tierra. Materna, aquí. Materna, abrigadora. Brutal. Ahí. ¿Sí me entiendes? Pero esto tiene mucho que ver con quien sea la marca personal, recuerden. Total. ¿Por qué? Porque es la esencia de cada uno. Si, por ejemplo, mi esencia es alegre, si yo soy una persona netamente alegre, arriba, subida, y tengo que ser madre tierra, yo aquí lo que haría, ¿sí? Aquí lo que haría una madre tierra pensando en la marca personal de esa persona que de pronto es supremamente alegre, ¿sí? Porque tiene que combinar. Claro, porque si Punto. no, si Tú no eres puedes así ser todo denso. un mimo de algo que no eres, ¿no? Es tu esencia, es lo primero, lo primero. Entonces yo aquí lo haría aquí, por ejemplo. Sería una madre tierra, arriba agudo, pero también y amorosa, y también Oh, alegre. me encanta. Entonces sería Súper. esto. Y yo soy la tierra que te acompaña hoy. Mira que está arriba, está en una tonalidad arriba, pero mira que también va, ¿no? Soy la madre tierra que te acompaña y voy a estar contigo sin perder mi alegría. ¿Ves? Entonces, tengo que jugar con eso, dependiendo de mí, de quién soy yo, de quién es la marca personal, ¿no? Recuerden que las marcas, las empresas tienen marcas personales asociadas que normalmente son sus dueños o sus representantes y tiene que ver, mi empresa es como yo digo que es una descendencia de mí. Entonces, tiene mucho que ver conmigo. Bueno, mi Adri, me encantó Oh. tenerte acá. Quiero preguntarte antes de terminar Sí. ¿cuál fue ese concepto en tu vida personal, profesional, que cuando lo entendiste cambió tu conciencia en 180 grados? O sea, como que pum, lo entendiste y gracias a eso tuviste mejores resultados financieros, mejores resultados profesionales. ¿Cuál fue ese concepto que tú dices cuando, mira, Alex, yo lo entendí? Pues obviamente generé más conciencia y eso generó más ingresos. Cuando yo entendí que no había que correr como loco 24/7 para lograr las cosas que uno quería. No porque corras más, no porque te ocupes más, no porque creas que tienes que vender más, tener más negocios y andar a 20.000 por hora, eso va a ser sinónimo de mejor o mayor resultado. Wow. El día que yo lo entendí, que además fue en carne propia el sufrirlo, para mí fue entender que dentro de la fluidez, de saber que la grandeza, que la porción de todos está en este universo, que solo yo tengo que hacerlo y que es mi energía cuando yo alineo, limpio, genero, intenciono, puedo generar lo que quiero. Y que no necesariamente, y que yo tengo derecho a todo. Que Dios nos dio la capacidad de que tengamos derecho a todo. Yo tengo derecho a tener paz, a tener tranquilidad, tengo derecho a tener una vida maravillosa, yo tengo derecho a disfrutar de este universo que es infinito para todos. O sea, yo tengo ese derecho. Lo que nos cuesta un poquito es entender y hacer el clic aquí en la cabeza. El día que nosotros empezamos a trabajar en nosotros mismos y entendemos eso, es mucho más fluido y es mucho más fácil conseguir y hacer que sea posible lo que queremos conseguir. Brutal. Adri, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde están tus redes? Para que aquellos que quieran como seguirte, Claro que sí. aprender de temas de comunicación, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, mis redes son Adriana Serna y Adriana Serna Voiceover. Estoy en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y bueno, nada, Adriana Serna Voiceover. Así me encuentran en la mayoría de las redes sociales. Adriana Serna, aquí estoy. Cualquier cosita me escriben, me cuentan, si no con Alex. Y bueno, ahí estamos. Recuerden, todos tenemos una voz. Y esa voz no hay que dejarla ya dormida, allá adentro, no, esa voz es para que nos comuniquemos y nos conectemos. Y la comunicación se hizo para eso y nos han dado ese derecho maravilloso, así que a usarla de la mejor manera. Total. Gracias a ti por la invitación. No, Adri, qué Por rico favor. haberte tenido aquí. Amigos, Yo gracias feliz. por haber estado aquí con nosotros y sigan todas estas recomendaciones y nos vemos en el siguiente episodio aquí en la nueva conciencia en ventas, donde más conciencia son más ingresos. Cuídense mucho. Chao, Bye. chao. Chao.